pasaje, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 24. Y vamos a hablar de un tema, ¿verdad?, que pareciera un poco controversial, ¿verdad? Y al tema de esta noche le hemos titulado Cuando los milagros fallan. Cuando los milagros fallan. Y veamos qué dice la palabra de Dios acerca de esto. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 al 24. Diga un amén cuando lo tenga. Amén. Leemos lo que dice la Escritura y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre precioso de Jesús. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Este pasaje nos habla, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 al 24, de lo que es la palabra de Dios, la locura de la palabra, de la predicación de la palabra de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y eso debe de ser la palabra de Dios para nosotros. Es locura para el mundo, es locura para los que se pierden, es locura para los que no creen, pero para nosotros que hemos creído es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. O sea, Dios destruiría la sabiduría de los sabios para que el hombre no se jacte en su sabiduría, sino dependa de Dios y camine. Sobre todo el fundamento del creyente es caminar por fe. Entonces dice que destruiría la sabiduría de los sabios, sobre todo obviamente la sabiduría terrenal, la sabiduría de este mundo, y desecharía el entendimiento de los entendidos, al grado que el sabio, estudiado, preparado, si no le abre el corazón a Dios, toda su sabiduría será inútil, no le servirá de mucho para poder enfrentar los verdaderos retos de la vida, sino que tendrá siempre una deficiencia, porque al final de todo Dios dice que la sabiduría de los sabios sería destruida y el entendimiento de los entendidos sería desechado. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? O sea, con toda su sabiduría y su conocimiento, su ciencia y sus diplomas y certificados y doctorados y todo lo que logra alcanzar el hombre en esta tierra, el hombre no le encuentra sentido a la vida. El hombre no conoce el origen de la vida. El hombre no conoce el destino de la vida, de a dónde nos dirigimos, a la eternidad. El hombre no alcanza a asimilar nada de lo esencial y fundamental del plan de Dios para la vida del hombre. ¿No es una ironía eso? Que con toda su sabiduría y conocimiento no alcanzan a entender algo tan simple, tan básico y tan fundamental, que no somos un accidente del destino, que no nos creamos, no nos hicimos a nosotros mismos, como dice el Salmo 100, pueblo tuyo somos, ovejas de tu prado. No nos creamos a nosotros mismos, tú nos hiciste, tú nos formaste, pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado. Reconocer algo tan fundamental y tan básico no lo puede reconocer el sabio y el entendido de este siglo, sino que en su mayoría es todo lo contrario, a donde apuntan y se rebelan contra las verdades básicas y fundamentales que Dios nos enseña. Por eso Dios dice, desecharé la sabiduría de los entendidos y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el
disputador de este siglo? ¿Dónde el político? ¿Dónde el filósofo? ¿Dónde el disputador de este siglo? Dios enloquece su sabiduría. No le encuentran ni principio ni fin. Se hace un enredo su vida y todo es un misterio. Pero en Dios entendemos de dónde venimos y a dónde vamos, quién es nuestro Creador, más aún nuestro Salvador, nuestro Redentor, y a través de quien tenemos vida eterna y una promesa aún después de esta tierra, aún después de la vida en esta tierra. Entonces Dios da esta clase de advertencia al poner nuestro fundamento y confianza en lo terrenal. Luego dice el versículo 21: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Locura para los que se pierden, pero poder de Dios para nosotros. Versículo 22, y me centro en ese punto. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo 22 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Miramos en nuestro tema anterior precisamente esto, cómo estas son las dos cosas que rigen al hombre en su mayoría. Sobre todo hablamos cuando pasamos por retos de la vida, por dificultades, por problemas, por situaciones difíciles. Buscamos una de dos: buscamos señales o buscamos sabiduría. El que busca señales busca los milagros, busca un milagro. Señor, dame una señal, haz un milagro, haz esto, haz lo otro, para poder salir de este problema, para saber que estás conmigo, para poder ser libre de toda esta situación que estoy pasando. Muchas veces, si no buscamos señales o milagros, buscamos sabiduría. Queremos entender, asimilar por qué yo estoy pasando esto, por qué a mí me pasa esto, por qué, Señor, qué hice, por qué acaso yo merezco esta dificultad que estoy atravesando. Y muchas veces cuestionamos a Dios, queremos entender a Dios, queremos usar una sabiduría humana para entender la soberanía de Dios, lo que Él está haciendo, por qué lo está haciendo, cómo lo está haciendo, hasta cuándo lo está haciendo, cuándo va a terminar, y todo el proceso por el que Dios nos está pasando. Queremos entender, queremos esa sabiduría humana para entender lo que estamos pasando. Y acá dice que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, y nosotros muchas veces podemos caer en ese mismo error, porque no lo declara como algo especial, correcto, que hacían los judíos y los griegos, sino que lo declara como algo que no era lo más correcto. O sea, por eso dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Habla de Cristo crucificado. ¿A qué se refiere con Cristo crucificado? Un Cristo que padeció, un Cristo que sufrió, un Cristo que fue angustiado, un Cristo que fue clavado en una cruz, un Cristo que podía haber evitado el dolor, pero no se evitó el dolor ni para Él, que era perfecto, que era santo, que era puro, sino que Él mismo fue crucificado, Él mismo padeció, Él mismo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Salió triunfando, salió venciendo, y aún la misma muerte no lo pudo detener, sino aún sobre el sepulcro lo dejó vacío y triunfó, porque ese era el reto que venía Él a pasar, a enfrentar y a vencer y a superar. Por eso nos habla de predicamos a un Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Por qué tropezadero para los judíos? Porque los judíos tenían el concepto de un Dios que solo es gozo, alegría, victoria, me da lo mejor, me quiere, no va a permitir que nada negativo me pase, no va a permitir que yo atraviese por nada desagradable. Tenían un concepto de que era alguien que siempre les iba a dar algo bueno y que no iban a pasar por cosas negativas. Y más que eso, tenían el concepto
de que Cristo, ¿verdad? Iba a venir, iba a reinar como un general poderoso, como un guerrero, como un conquistador, como un libertador. Va a venir el ungido, va a venir el Mesías, va a venir el Salvador, y Él va a aplastar a los romanos, y Él va a levantar a Israel y lo va a poner como cabeza del mundo entero, y va a hacer esto y va a hacer lo otro. Eso era lo que ellos esperaban, a un Cristo que les diera la victoria y los liberara del yugo romano, y les quitara toda opresión de esa manera, y los prosperara y tuvieran riquezas y bienes y abundancia de esto y del otro. Esa es la clase de Cristo que ellos esperaban. Sin embargo, reciben a un Cristo crucificado, a un Cristo que es tomado y llevado a un madero y es clavado y muere como alguien indefenso, por así decirlo. No muere como alguien poderoso, muere como alguien indefenso, es decir, dice, como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca delante de sus angustiadores, sus trasquiladores, sino que allá fue clavado, y cuando abre su boca, lo único que abre su boca para decir es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nada parecido a lo que esperaban, pero ese es el Cristo de poder, ese es el Cristo que es poder para los que hemos creído. Aleluya. Es un Cristo maravilloso que ciertamente fue crucificado, ciertamente padeció, ciertamente sufrió, ciertamente fue vituperado, pero triunfó sobre todo lo que atravesó, y nos da el ejemplo a nosotros de cómo enfrentar las crisis, los problemas, las necesidades. El versículo 24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero entonces, cuando dice aquí el versículo 22, porque los judíos piden señales, y ahí me detengo, porque los judíos piden señales. El pedir señales era pedir milagros, era buscar milagros, era buscar de alguna manera que Dios se manifestara sobre sus vidas de una manera sobrenatural, porque aprendieron lo que Dios hizo en el desierto. Dios hizo toda clase de señales, toda clase de milagros, comenzando con la liberación cuando los saca de Egipto, cómo destruyó a Egipto, a los egipcios, cómo vinieron plagas, cómo vinieron pestes, cómo vino granizo mezclado con fuego, cómo vino cada azote de Dios sobre los egipcios, y siempre guardaba y preservaba a Israel. A Israel nada le pasaba, pero todo el azote venía contra los egipcios, hasta que quedó destruido, hasta que quedó como un basurero Egipto. Lo destruyó Dios prácticamente con todo lo que atravesó, y al final de cuentas no le quedó otra cosa a Faraón más de que decir: vayan y sirvan a su pueblo, que no puedo contra su Dios, no puedo detenerlos, no puedo detener la mano de su Dios. Vayan y salgan y adoren a su Dios en el desierto como quieren hacerlo. Entonces no solamente los milagros de Egipto, sino que aún cuando Dios endurece el corazón de Faraón y lo provoca y lo incita a que vaya tras el pueblo de Israel persiguiéndolo, porque no era Faraón en sí mismo que estaba determinando esto. La Biblia dice que Dios provocaba en Faraón aquello. Dios endurecía el corazón de Faraón y lo endurecía y lo provocaba para que fuera tras Israel. Y uno se pregunta: Señor, ¿y qué estabas haciendo? ¿Por qué hacías eso? ¿Que acaso tu deseo no era el que salieran de la esclavitud? En vez de suavizarle el corazón a Faraón y decir: conviértete en un Faraón tierno, amoroso, comprensivo, para que los deje ir. Eso es lo que uno pensaría, ¿verdad? Dios va a intervenir y va a ablandar el corazón de Faraón. No, sí intervenía, pero no para ablandarle el corazón, sino para endurecerle el corazón. Y eso nos vuelve locos en nuestro razonamiento humano. ¿Cómo, Señor? Si me quieres liberar, le endureces el corazón. Ya es un ogro para empezar y todavía le endureces el corazón. ¿A dónde vamos a llegar con esta situación, Señor? ¿Por qué le endureces el corazón? ¿Que no nos amas? ¿Que no tienes compasión de nosotros? Los amo tanto y tengo tanta compasión que por eso no quiero que crean un día que fue casualidad, que fue el buen corazón
condición de Faraón por el cual salieron, quiero que sepan que fue la mano de Dios quien los sacó de aquella esclavitud, y que aunque Faraón se oponga, y aunque el diablo se oponga, y aunque el mundo se oponga, y aunque la gente se oponga, hemos de salir adelante en el nombre de Jesús, porque si Dios es con nosotros, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Aleluya. Dios quería que no quedara ni la menor duda en el pueblo de Israel de quién los estaba sacando, y lo endurecía a propósito para que supieran que no importa cuánto se oponga, cuánto resista, quien sea Faraón, en este caso que era, vamos a decirlo, como mayor que un rey, era una potencia mundial en aquel tiempo, que gobernaba, que su palabra, por así decirlo, tenía valor, peso, pero nada de eso sirve en contra del Dios de los cielos, en contra del Todopoderoso. No hay arma de guerra que sea lo suficiente grande o fuerte, no hay poder que sea invencible delante del Dios de los cielos. La Biblia dice: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, cuando miramos cómo Dios comienza a sacar al pueblo de Israel, es señal tras señal. Y luego viene Faraón y están entre la espada y la pared, el mar a un lado sin salida y los egipcios armados siguiéndolos por el otro lado. ¿Qué vamos a hacer? Y parecía que ahí se iban a morir, y Dios a propósito los metió en esa encrucijada. No fue accidente, no fue coincidencia, era plan de Dios meterlos en una encrucijada, para que cuando tú y yo nos sintiéramos entre la espada y la pared, sepamos que aunque estemos entre la espada y la pared, el Dios de los cielos abre camino donde no hay camino. El Dios de los cielos abre el mar enfrente de nosotros. El Dios de los cielos abre la tempestad, abre el problema, abre camino donde no hay camino, si aprendemos a confiar en Él. Él es maravilloso, aleluya. Él es maravilloso. Entonces miramos cómo Dios les abre el mar de par en par. Óigame, eso es algo extraordinario. Imagínese usted, o sea, el mar. No estoy hablando de un charco de agua, no estoy hablando de un río. Todavía ya habíamos mirado que en el tiempo antiguo Elías y Eliseo abrieron el Jordán, sacaron el manto y golpearon las aguas y le ordenaron que se abriera. Imagínese, el río seguía corriendo, pero con una intercesión en seco. O sea, el agua corría y no se hizo una presa y un estanque ahí, no. El agua seguía corriendo por el otro lado, pero se paró, se separaron las aguas, las que venían de las que seguían, y de alguna manera ellos pasaron en seco. Pues ahora Dios lo vuelve a hacer, pero no lo hace ya con un río, lo hace con el mismo mar, abriéndolo para que mirara a su pueblo la gloria de Dios, la clase de Dios al que sirven, aleluya. Y el Dios al que servía Moisés, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Moisés, es el Dios al que tú sirves, hermano. Es el Dios al que tú adoras. Es el Dios al que proclamamos, enaltecemos y glorificamos en este lugar. Por eso debemos de regocijarnos en la presencia de un Dios tan poderoso y tan maravilloso como el Dios que tenemos, aleluya. Dale un aplauso al Rey en esta hermosa y linda tarde. Bendito su nombre. Pasaron el mar y entraron al desierto. Y en el desierto, imagínense usted, entrar al desierto, más de 500,000 de personas, sin provisión prácticamente. Ahí cualquier cosa, traían masa envuelta de Egipto. ¿Y cuánto les iba a durar ese poco de masa que podían traer? Esas provisiones que traían, ¿cuánto les iba a durar? Un desierto donde no había nada, no había agua, no había forma de sembrar, no había alimentos, no había cosecha, no había nada. Era como destinados a morirse en un desierto. Pero ahí Dios hace provisiones sobrenaturales. Dice que les pone primero una nube que los cubre del sol,
les pone una columna de nube, una columna de fuego de noche para alumbrarlos. Les da agua de una roca, ¿verdad? Saca agua de una roca. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Les da maná del cielo, los alimenta cada mañana, enviando el alimento directamente a casa. No fue ni Uber Eats ni ninguna aplicación moderna la que les llevaba comida. Era el Dios de los cielos, el que ya había inventado la comida a domicilio antes de que la moderna tecnología y aplicaciones le lleven la comida a su casa. Ya el pueblo de Israel fueron servidos a su casa. Fueron a domicilio, les llevaba la comida. No solamente les llevó pan, les llevó codornices, porque dice que mandaba parvadas por el campamento, y lo único que hacían era salir y agarrar y atrapar, porque volaban tan bajito que las podían atrapar, y comían, dice, hasta que se hartaron, hasta que les salió la carne literalmente por las narices. O sea, la estaban ya vomitando de tanto que comieron. Les hizo indigestión la comida porque comieron demasiado, se hartaron de aquello. Dios te da, y cuando Dios da, da abundante y sobreabundante para la gloria de su nombre, para que sepamos que Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene el poder para hacerlo. Bendito su santo nombre. Entonces Dios continuó en todo el desierto, no por un día, no por un mes, 40 años. Mirando milagro, provisión, señal tras señal, de una forma, de otra y de otra. Simplemente el maná que caía diario, hermanos, eso era un milagro diario, diario. Que cayera pan, que cayera alimento diario. ¿Cómo va a llover maná del cielo? O sea, imagínese usted, ¿verdad?, que nos cayera el pan así a la puerta de la casa. Qué bendición, ¿no? Pero miramos la provisión sobrenatural de Dios sobre el pueblo de Israel, y cuando entran a la tierra prometida se detiene esa provisión, porque ya Dios les da otra fuente, otra manera de poder recibir aquella bendición. Pero a donde voy es las señales, los milagros que miraron. Los miraron día tras día, vez tras vez, de diferentes formas, en diferentes aspectos. Y por eso las nuevas generaciones, hablando ya del tiempo de Cristo, miramos que la palabra dice Pablo, porque los judíos piden señales. Los judíos buscan señales, para eso viven, de eso quieren depender. Esa es su fuente, señales, milagros. Y el Señor está diciendo, nosotros, aunque creemos con todo el corazón en los milagros, aunque creemos con todo el corazón en las señales, creemos por supuesto que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, aleluya. Lo que hizo lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Él es un Dios que no cambia, aleluya. Él es un Dios maravilloso. Por supuesto que Él es un Dios que hace milagros, por supuesto que Él es un Dios que hace señales. Pero el problema no está en creer en un Dios que hace señales. El problema está en buscar a ese Dios por la razón equivocada. O sea, buscar a ese Dios por las señales que hace y no por quien Él es, por lo que Él es. ¿Sí me explico? Es algo parecido como si dijéramos, el hijo busca a su papá. ¿Y por qué busca a su papá? ¿Busca a su papá porque ama a su papá, quiere estar con su papá, o busca a su papá por el dinero que le da su papá? Cuando el hijo va corriendo, papá, ¿cómo te quiero? ¿Traes $5? Necesito $10. No, ya 5 son muy poco, no se conforman con eso, ¿verdad? Yo creo que ya piden de 20 para arriba. Entonces, hay dos cosas similares, ¿verdad? Se acerca a su papá. ¿Y por qué se acerca a su papá? ¿Por qué busca a papá? Lo busca, repito, porque ama a su papá, ama a su padre, o lo busca por lo que puede sacar de su papá. Entonces, si busco a papá por lo que puedo sacar de él, entonces ya no es un amor a papá, es un amor a lo que papá me puede dar. Busco lo de papá y no a papá. Al final de cuentas, papá sale sobrando y papá no me importa mucho lo que pase, lo que le pase, lo que sea. Lo que quiero es lo que me puede dar papá.
Ese es un error, es una desviación, y es el peligro o el riesgo de la generación del pueblo de Israel, que puso su confianza en las señales, en los milagros, y no en el Dios de los milagros. Hermano, primeramente es más fácil para que Dios haga milagros cuando lo buscas a Él por lo que es, que cuando lo buscas a Él por las señales o milagros que puede hacer. Es más fácil para que papá desborde su corazón y le dé aún hasta lo que no le pide al hijo, cuando el hijo lo pide, lo busca porque lo ama, porque es Él. Papá, te amo, papá, te quiero, papá, quiero estar cerca de ti, papá, quiero que me abraces, quiero darte un beso. Y el hijo lo busca a papá, y lo busca por amor, no por ninguna cosa que le pueda dar a papá. El corazón de papá más fácil se ablanda, se desborda. Mi hijo cómo me ama, tenga mi hijo esto, tenga esto otro, tenga aquí, tenga acá, porque el hijo le busca, porque él ama a papá. Busquemos a Dios porque amamos a Dios, busquemos a Dios porque queremos a Dios, porque necesitamos de Dios, no por lo que Él nos pueda dar. Gracias que Él es bueno y nos ha dado muchas cosas y nos seguirá dando por su misericordia. Pero la base está siempre no confundir una cosa con la otra. Y en el proceso de nuestras vidas es fácil para perder noción de una cosa y terminar buscando a Dios por las razones equivocadas. Y en este caso era el problema de los judíos, porque los judíos piden señales. ¿Y cuál es el problema con esto? Cuando buscamos a Dios por las señales, cuando buscamos a Dios por los milagros, cuando buscamos a Dios por lo que nos puede dar, por lo que puede hacer, pero no por lo que Él es. ¿Cuál es el problema con eso? Vamos a mirar algunos pasajes de la Escritura y vamos a avanzar antes de que el tiempo nos gane. Lucas capítulo 4, versículo 23 al 30. Vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor en este pasaje. Lucas capítulo 4, versículo 23 al 30. Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los tiempos de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para desempeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Qué tremendo lo que sucedió acá, ¿verdad? El Señor está hablando, ¿verdad? Y él, ¿verdad? Cuando no creen en Él dice que entró a la sinagoga, leyó el libro del profeta Isaías y les dice: esta escritura se ha cumplido hoy, ¿verdad? Cuando habla: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas, para consolar a los enlutados, etcétera, etcétera. Y él termina de leer la escritura, cierra el libro, se sienta y les dice: esta escritura se ha cumplido hoy delante de sus ojos. En otras palabras, le está diciendo: yo he venido a darle cumplimiento a la palabra, a esta escritura, a las promesas de Dios. Y cuando oyen eso, no lo aceptan, no creen y comienzan a murmurar contra él. Y él dice estas palabras, ¿verdad? Les dijo: sin duda me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo, ¿verdad? De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí
en tu tierra. O sea, haz algún milagro, a ver si es cierto. Si tú dices que le estás dando cumplimiento a esa escritura, que tú eres el ungido de Dios, que tú eres el Mesías, que el Espíritu de Dios está sobre ti y te ha ungido para dar buenas nuevas, y comienza a hablar de todo aquel propósito maravilloso del Señor. Si tú eres ese personaje que dices ser, entonces le dicen, pues, a ver, haz algo de lo que se oye que has hecho en otros lugares. Haz algo aquí en tu propia tierra. Y vienen a confrontarlo buscando señal, buscando milagro, buscando alguna de esas cosas para poder aceptarlo, para poder creer en él, para poder honrarlo, ¿verdad? Y vean la respuesta del Señor. El versículo 24 dice: y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Analicemos esto, veamos esto. Dice la Biblia que Dios envió una hambre a toda la tierra. Y digo Dios porque Dios le dijo a Elías: háblales a los cielos y ordénales que no lluevan, que no den lluvia, que se cierren y se pongan como el bronce, duros, y no haya lluvia. A la palabra de Elías, y él dijo claramente: no volverá a haber lluvia hasta que por mi palabra se vuelvan a abrir los cielos. Esta era una palabra tremenda de este siervo. Obviamente él no estaba hablando por su propia cuenta, era lo que Dios le decía que hiciera. Y cuando él cierra los cielos, ¿verdad? Quizás cuando dijo estas palabras en un principio, algunos dirán: este está loco, este está, ¿verdad?, de alguna manera disvariando. ¿Qué va a andar cerrando los cielos? Pues ¿quién se cree que es? ¿Acaso se cree que es Dios? ¿Quién va a poder hacer eso sino solo Dios? Bueno, ciertamente solo Dios puede hacer eso, pero Dios también puede hacer maravillas a través de un hombre que se pone en sus manos, de una mujer que se pone en sus manos. Dios puede declarar lo que Él va a hacer en su plan, lo que Él va a hacer en su propósito a través de un hombre, de una mujer. Entonces siempre es Dios haciendo aquello, pero lo está declarando a través de Elías. Y en este caso yo creo que pasó una semana, un mes, no llovía, 5 meses no llovía, se pasa el tiempo de la lluvia y no llueve. Y no, pues fue un mal año, un año de sequía, pero ya lloverá en estos siguientes días. No, pasan más meses, pasa el año, pasan los 2 años y no hay lluvia, y todo secándose, los arroyos secándose, las fuentes de agua, los ríos, todo secándose, la hierba seca. No había comida para los animales ni para la gente, un hambre terrible en toda la tierra. Y pasan 3 años, no hay lluvia. Ahí ya se desesperaron, ahí ya andaban buscando por un lado y por otro al siervo, porque sabían que él había cerrado los cielos, y ahora sí creían en lo que él había dicho, ahora sí tomaban en serio lo que él declaró, y ahora sí andaban preocupados. Búsquenme a Elías, decía el rey. Mandaba gente por un lado por otro a buscarlo y no lo encontraban, porque Dios lo tenía guardadito, lo tenía reservado y lo tenía por allá con una viuda alimentándolo. Una viuda que estaba para morirse de hambre. Primero lo lleva al arroyo y le dice: ahí te voy a mandar comida, tu lonche todos los días, a través de los cuervos. Y dice que los cuervos llegaban y le llevaban carne, aleluya. Lo alimentaban, no era cualquier cosa, carne le llevaban, aleluya. Y él comía, se alimentaba y bebía agua del arroyo. Pero resulta que el arroyo se secó, porque ya hacía años que no llovía. Y dice la palabra que Dios le dijo: no te preocupes, he preparado una viuda que está a punto de morirse de hambre para que te sustente. A una viuda, Señor, y una viuda sin provisión, no te preocupes, la voy a usar para bendecirte y te voy a usar para bendecirla. Háblale a esta viuda y declárale: así ha dicho el Señor, no se acabará la harina que tienes en ese lugar, y el aceite que tienes se multiplicará hasta que haya pasado esta hambre. Y todos en escasez, y todos sin comida, y todos pasando hambre, y Elías y la viuda y su hijo comiendo muy bien todos los días, porque Dios les multiplicaba aquella bendición. Entonces de ahí miramos cómo Dios envió a Elías, a esta mujer. Dice el Señor que muchas viudas había en Israel.
en el tiempo de Elías. Alguien pensaría, es que envió a Elías a una viuda porque, pues pobrecita, era una viuda, y por ser viuda, por eso envió a Elías a esta mujer. No, dice el Señor, porque había muchas viudas, no era la única viuda. ¿Y dónde había muchas viudas? Dice el Señor, aún en Israel, o sea, el pueblo de Dios, allí había muchas viudas. Pero el Señor no solamente que no envió al profeta o un montón de profetas a todas las viudas de Israel, a ninguna viuda de Israel le envió provisión sobrenatural. A ninguna viuda de Israel le hizo un milagro como se lo hizo a una viuda de Sidón, a una viuda de un pueblo pagano, por así decirlo, a una viuda que no era israelita. Para empezar, no fue a todas, y para terminar, a la que Dios eligió para hacerle un milagro sobrenatural fue a una viuda que ni siquiera era de Israel. Esto les caló al pueblo de Israel. Esto no les gustó para nada, que el Señor les estuviera diciendo esto. Y hay veces que nosotros nos sentimos de esa manera. Señor, en veces le haces un milagro a aquel pecador que andaba en el vicio y no sé en cuántas cosas, y lo levantaste y lo sanaste y no sé cuántos milagros hiciste en su vida, Señor. Y a mí, que te sirvo y te honro y te alabo y soy de tu pueblo, no has hecho ese milagro en mi vida. Y en veces eso puede ser frustrante para la vida de uno, pero debemos entender, Dios es soberano, aleluya. Él sabe lo que hace, Él tiene un plan perfecto, y no entendemos ni asimilamos en perfección el plan de Dios, pero debemos de confiar en su soberanía, porque Él es soberano. Entonces, en este caso, envió al profeta a una viuda de Sidón, de Sarepta, y lo envía para hacerle un milagro extraordinario. Y esta viuda recibe milagro todos los días hasta que pase el hambre. El alimento se multiplica, la harina no mengua. Saca puños de harina y saca puños de harina, y saca aceite y saca aceite, y hace sus tortas y su comida, y le da a su hijo y le da al siervo, y cocina para ella. Y al otro día va, a lo mejor ya no va a haber el día de hoy. No, ya está llena de vuelta la bolsa de harina, ya está lleno de vuelta el recipiente de aceite. ¿Cómo? Dios es el que multiplica. Dios es el que puede hacer el milagro, la provisión de la nada. Él es Dios, aleluya. Y así sostuvo día tras día, tras día, tras día, tras día a esta viuda y a su hijo y a este siervo, Elías. Pero lo que me llama la atención es esto. Miramos un milagro extraordinario que Dios hizo con esta viuda, pero miramos a un montón de viudas en quien Dios no hizo este milagro, y tenían la misma necesidad que esta viuda. ¿Sí me explico? O sea, no solamente era una viuda la que tenía necesidad, y todas las otras viudas estaban con abundancia de todo, y tenían de sobra, y tenían sustento, y solo esta era la pobrecita que estaba para morirse de hambre. No, no era así. Toda la nación de Israel y los alrededores estaban muriéndose de hambre. Estaban en una condición crítica. El agua es la fuente de la vida, por así decirlo. O sea, si no hay agua, sobre todo en el campo, en lo que es el tiempo pasado, sobre todo, ¿verdad? Todavía nuestro tiempo, hace, no sé, 20, 30, 40, 50 años, como se vivía, se dependía de la lluvia para los animalitos, para el sustento de la siembra, de la cosecha, de todo lo que se tenía, de cómo se vivía, ¿verdad? Siempre la lluvia ha sido fundamental. No hay lluvia, los ganaderos que tienen sus ganados, sus vacas, sus ovejas, sus cabras, andan batallando y sufriendo, y andan estresados y no saben qué hacer. Yo recuerdo mis padres, mis tíos, ¿verdad? Cuando yo era todavía niño, con lo que es el ganado, años de sequía que llegaban, y cómo batallaban, y cómo se angustiaban, y cómo iba a sostenerse el ganado si los arroyos estaban secos.
Si los recipientes de agua donde bebían el ganado estaba seco y ahora no había cómo sostener ese ganado y se batallaba de una manera y de otra y era estresante, pues imagínense, en este caso ya eran 3 años y 6 meses que estaban en esta condición, y no era una condición de una persona en particular. Repito que la viuda de Sarepta era la pobre, era la necesitada, era la que pasaba hambres, y todas las otras viudas estaban con gran abundancia. No era así. No solo las viudas estaban con escasez, sino aún las que no eran viudas, aún las familias que tenían esposo, esposa, papá, mamá, ¿verdad? Estaban batallando, luchando. El mismo rey estaba batallando, porque era una situación que estaba afectando a toda la nación, a todo el país en gran manera. Entonces las viudas de Israel estaban en la misma condición que la viuda de Sarepta. ¿Y por qué, Señor, fuiste a ayudar a aquella? ¿Y por qué, Señor, te fijaste en aquella? ¿Y por qué enviaste al profeta a aquella? ¿Y por qué no a alguna de todas estas? No que lo mandara a todas las viudas de Israel, pero por lo menos a una de Israel, y no a una de Sarepta de Sidón. Pero Dios es Dios, y Dios sabe lo que hace, y no podemos entender muchas veces su plan. No podemos comprender cómo Él trabaja. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, sus caminos son más altos que nuestros caminos. No nos queda más que confiar en Él, que darle gloria, que darle alabanza. No nos queda más que esperar en su misericordia, aleluya, que Él no nos dejará de alguna manera. Pero mi punto es este: lo que hizo Dios con esta viuda a través del profeta Elías fue un milagro extraordinario. Pero pregunto, por una mujer que Dios le hizo un milagro, en una viuda que Dios hizo un milagro, ¿cuántas viudas hubo en las que no hizo milagro? ¿Sí me explico? Muchas veces miramos solamente la persona que recibió. ¿Y qué de las que no recibieron? Miramos la que fue visitada y se vino a realizar el milagro extraordinario, pero ¿qué de aquellas que nunca recibieron visitación sobrenatural de Dios? Visitación, siempre su presencia ha prometido estar con nosotros, sostenernos, ayudarnos. Pero hablo de la visitación sobrenatural que Dios le trajo a esta viuda por una persona en la que Dios hace un milagro. ¿Cuántas personas hay en las que Dios no hace un milagro? ¿Sí me explico? ¿Y qué podemos decir, verdad? Oh, Dios hace un milagro solamente en la persona que tiene una fe extraordinaria, en la persona que es súper obediente y merece el milagro. Dios solamente hace el milagro en la persona que a quien ama exageradamente. Y las otras viudas de Israel no hizo milagro, no hizo la visitación sobrenatural porque posiblemente no tenían fe, posiblemente no las amaba el Señor, posiblemente no podemos decir eso. Sería un error grande, terrible, garrafal el poder pensar de esa manera, que en aquellas no hizo un milagro porque no las amaba, que en aquellas no hizo un milagro porque no tenían fe. A lo mejor tenían hasta más fe que la viuda de Sidón, de Sarepta. Pero ¿por qué Dios hace lo que hace? Porque Él es Dios, porque Él es soberano, porque Él sabe lo que nosotros no sabemos, porque Él mira lo que nosotros no miramos, porque Él conoce lo que nosotros ignoramos, porque Él es Dios. Él es Dios. Pero mi punto es, si aquellas viudas escucharon, yo no sé si lo hicieron o no, pero imagínense que se corre la voz por todo Israel: el profeta Elías está en Sidón con una viuda haciéndole milagros de multiplicación, y le multiplica el aceite y la harina. Pero ¿cómo se sentirían ellas? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotras no nos visita? ¿Por qué se fue para Sidón y no se vino para Israel? Esa es discriminación. Este profeta
lo juzgarían posiblemente. Como en este tiempo todo se juzga y todo si no complace, ¿verdad? Si no se complace a toda la gente por igual, como que se crea, ¿verdad? Una serie de pensar que hay racismo, hay excepción de personas, hay esto, hay lo otro, Dios no es justo, y comenzamos con una serie de mentalidades, de maquinaciones, de imaginaciones, cuando está lejos de la verdad. Dios es justo, Dios es perfecto, Dios sabe lo que hace, Dios no es racista, Dios no hace excepción de personas. Su palabra dice que Él no hace excepción. Pero entonces, ¿por qué hace este tipo de cosas? Repito, porque Él sabe lo que hace, porque Él tiene un plan, porque Él es Dios y nosotros no somos Dios. Nosotros no entendemos, no asimilamos lo que Él asimila, pero entendemos, y lo que quiero que captemos es esto: cómo Dios hizo un milagro aquí, pero dejó sin milagro a una cantidad de viudas que yo no sé cuántas serían. Y repito, yo no creo que Dios amara más a esta viuda de Sidón que a estas viudas de Israel. Y posiblemente la de Sidón hasta idólatra era. Posiblemente, yo no sé, ¿verdad? Pero era de Sidón. Eso hay un signo de interrogación ahí. Era, ¿verdad?, de un pueblo pagano. ¿Verdad? O sea, ¿dónde estaría? ¿Qué haría? Yo no sé. Pero a lo mejor por este medio ella vino a conocer al Dios vivo y verdadero, al Dios maravilloso, al Dios genuino y auténtico, al Todopoderoso. Y desde ese momento estoy seguro de una cosa: su vida cambió. En Sidón o de donde fuera, yo le aseguro que por el resto de su vida esa mujer adoró al Dios vivo y verdadero, al Dios de Israel, porque conoció quizás al Dios que no conocía de una manera íntima y personal, de una manera cercana. Y quizás ese era el plan de Dios, hacer ese milagro porque iba a traer la salvación a su alma, posiblemente de esa manera, mostrándose a ella de alguna forma, ¿verdad? Mientras que posiblemente las viudas de Israel ya conocían al Dios de Israel, ya conocían al Dios verdadero, ya tenían al Dios verdadero. Entonces, si tú tienes al Dios verdadero, tienes al poderoso de tu lado. Él te va a sostener con milagro o sin milagro. Él te va a sostener de una o de otra manera. Él te va a sacar adelante. No dependas de una cosa. Él sabe que tú ya le conoces, que tú ya le tienes, y Él sabe que Él te va a ayudar de la manera y de la forma que en veces menos nos imaginemos. Y no siempre es, repito, con el milagro que podemos expectar o depender de aquel milagro, por así decirlo. Entonces, por eso pongo este ejemplo, porque esta viuda sí recibió aquel milagro y estas viudas no lo recibieron. Repito, ¿por qué? Porque esta era menos pecadora que aquellas, porque esta tenía más fe que aquellas. Yo no creo que fuese nada de eso. Porque Dios amara más a esta viuda que a aquellas, no lo creo. ¿Por qué entonces? Solo Dios lo sabe. Creo entender que tuvo que ver con la salvación de esa viuda, y que ese es el milagro más grande que Dios busca hacer en la vida de todo ser humano: traer la redención, la salvación del alma del hombre. Ese es el milagro extraordinario que Dios quiere hacer en la vida de todo ser humano. Pero en sí Dios es soberano y Él sabe lo que hace, y solo Él entiende las razones plenas por qué hace cada cosa, que muchas veces al hombre lo vuelve loco el tratar de entender por qué Dios hizo aquí y no acá, por qué Dios dio allá y no allá, por qué Dios actuó de esta manera con ella y no con ella, por qué Dios hay un montón de cosas que no logramos asimilar en ese sentido. Y no nos queda más de que confiar, repito, en su soberanía, en su amor, en su grandeza, que Él es Dios y nosotros solo somos hombres que no alcanzamos a entender y asimilar lo que Él asimila, lo que Él entiende. Luego pone el ejemplo no solamente de Elías, sino que pasa al siguiente siervo, que es Eliseo. Y dice el versículo 27: muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Quién era Naamán? El general
del ejército de Siria. Dice que era un hombre poderoso, un guerrero por medio del cual había traído victorias grandes a los sirios. Pero dice solamente que tenía un problemita, solo un problemita. Estaba leproso, condenado a la muerte. Se estaba pudriendo en vida. Esa era la lepra. Solo tenía ese problemita, casi nada, ¿verdad? Entonces, ¿de qué le servía su majestad, su señorío, su honra, su fama, su fuerza, sus habilidades, sus estrategias para pelear las batallas y para conquistar reinos y etcétera, etcétera, si estaba leproso? Y dice que una criada que servía a Naamán, que era israelita, ¿verdad? Una muchacha que quizás había sido llevada cautiva, ¿verdad? En algún momento que conquistaron una ciudad, los sirios, y era prácticamente una esclava esta muchacha. Y dice la palabra que cuando ella miró y conoció y escuchó y entendió la condición de Naamán, ella les dijo: ¿hay solución para Naamán? ¿Cómo que hay solución si ya buscamos por cielo, tierra y mar y no hay solución para esta lepra? No hay cura, no hay manera de salir adelante. Sí, hay un profeta en Israel. Ahí está el profeta Eliseo. Si vas a él, él tendrá palabra, él tendrá solución. Él te puede sanar de esta lepra terrible. Y la sorpresa tremenda, ¿verdad? Que este hombre, como era poderoso, le dijo al rey: escríbeme cartas, escríbeme recomendaciones, escríbeme peticiones fuertes y hasta casi como una obligación, mándaselas al rey de Israel, que me atiende el profeta Eliseo de la mejor manera para que pueda recibir mi milagro. Y mandaron las cartas y le avisaron al profeta Eliseo, y él dijo: díganle que venga, tráiganmelo, mándenmelo. Pues ahí va el general Naamán con toda su pompa, ¿verdad? Imagínense, los mejores caballos, carruajes y la elegancia y la majestad y todo. Era un gran general, no era cualquier personaje. Llegan a donde vive Eliseo, ¿verdad? Y él ni siquiera se asoma por la ventana a verlo. Solo le dice al criado: ve y dile que se meta 7 veces a esas aguas del Jordán. ¿Y qué más? Es todo, que se meta ahí, ¿verdad? Y sale el siervo y le dice el profeta que te vayas y te metas 7 veces, te zambullas a las aguas del Jordán y listo, problema arreglado. Y aquel sirio se enoja y se irrita y dice: yo pensaba que el profeta iba a salir y iba a hacer una oración muy, muy espectacular sobre mí. A veces pensamos que lo espectacular es lo que funciona. Hermanos, a Dios no le impresiona lo espectacular. A Dios le impresiona lo sencillo, lo simple, la obediencia. A Dios le impresiona el corazón humillado, el corazón lleno de fe, doblegado delante de Él. No la apariencia, no lo hermoso, como habló de hermoso aquella persona, como ora esa persona, qué elocuencia. No, a Dios no le impresiona la elocuencia, a Dios no le impresiona nada de eso. Entonces él dice: yo pensaba que iba a salir y iba a hacer una oración majestuosa, iba a imponer manos sobre mí y iba a hacer un ritual muy especial y me iba a bañar con agua bendita, purificada de no sé dónde, no sé cuántas cosas para este hombre. A eso estaban acostumbrados ellos. El paganismo siempre está acostumbrado a rituales donde hay que bañarlo con esto y hacerle esto y refregarle esto y una limpia con pirul y esto y lo otro y un huevo pasarle por encima. Y óigame, le van a llenar de cosas pensando que allí está la solución. El Dios de los cielos no necesita hojas de pirul, no necesita huevos que te pase por el cuerpo, no necesita nada de eso. Él tiene el poder para decir la palabra y traer sanidad y traer bendición y traer restauración. Él tiene el poder para hacerlo. Y dice Naamán: ni siquiera tuvo la decencia de salir a recibirme, ni siquiera tuvo el respeto. Qué mal educado, ¿verdad? Porque eso es como se toma humanamente, ¿verdad? Que ni siquiera sale a saludarme ni a recibir, ni siquiera decir hi, ¿verdad? Nada. Sino que simplemente ni sale, nomás manda al siervo, al criado a decirle lo que tiene que hacer. Y para terminar dice: ¿y luego a qué aguas me manda? ¿A esas aguas revoltosas llenas de lodo del Jordán? ¿Que no hay mejores ríos
allá en Siria, que este Jordán, que no hay aguas cristalinas y manantiales limpios y aguas termales donde puedo ir a meterme? Esas son aguas con propiedades para sanar. Si ha escuchado que hay muchos lugares, ¿verdad?, que dicen: mira, acá estas aguas son sanadoras y tienen minerales y tienen esto, y la tierra y el barro y todo eso, únteselo en la cara y únteselo en el cuerpo, que le va a rejuvenecer. Y allí andan las personas como momias llenas de lodo de aquel lugar, buscando de alguna manera creer aquello y pensar que de esa manera van a sentirse mejor, o les va a ayudar mucho aquello. Pues algo así pensaba Naamán: por lo menos me manda uno de esos manantiales que hay en Siria. No me manda un manantial, me manda estas aguas sucias del Jordán, por así decirlo, ¿verdad? Y se da la vuelta y se ve enojado. Pero hubo más sensatez en un criado suyo, que le comienza a reconvenir y le dice: oiga, señor mío, ¿y si el profeta le hubiera mandado algo muy difícil? Así algo: sube a la cumbre de aquel monte, y allá en la cumbre del monte me matas un venado y me lo sacrificas. Bueno, no sé, ¿verdad? Algo difícil que le costara. Dice: ¿lo hubieras hecho? Claro que lo hubiera hecho, me hubiera esforzado. Y si te hubiera pedido: vete de rodillas de aquí hasta aquel lugar hasta que te sangren las rodillas, ¿lo hubieras hecho? Lo hubiera hecho. La gente prefiere o piensa que solo haciendo cosas de esa manera es como Dios va a oír o a responder. Por eso cuando Elías retó a los profetas de Baal, dice que ellos se cortaban, se zanjaban hasta que la sangre corría por sus cuerpos, saltaban y brincaban frenéticamente diciendo: Baal, Baal, oye, nos manda el fuego. Y responde Baal, y lo invocaban y hacían rituales, y solo Dios sabe cuánta invocación y cuánto ritual y cuánta cosa harían en ese proceso de querer que respondiera Baal. 450 profetas haciendo lo mismo. Imagínense el relajo, la algarería que se miraría, se oiría. Era un espectáculo terrible que uno solo se puede imaginar. No era un hombre ahí haciendo el show, eran 450 o más de 450 profetas haciendo una misma cosa, invocando, gritando, clamando. Y era algo tremendo que cualquiera diría: ahorita, en cualquier momento pasa algo. No, ¿qué iba a pasar? Si Elías les comienza a decir: grítenle más fuerte porque a lo mejor está dormido y hay que despertarlo. Se burlaba porque sabía que no es un Dios real, ¿verdad? A lo mejor se fue de vacaciones y ni les avisó. Esperen un tiempo a ver si ya regresó. Burlándose, obviamente. Él estaba actuando, ¿verdad?, de una manera que lo que era prácticamente era un desafío y una burla. Pero cuando a él le toca invocar el nombre de su Dios, solo le dice: oh Dios de Israel, de Abraham, de Jacob y de Israel, responde por fuego para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que no hay más. Y al momento Dios descendió con fuego y consumió el holocausto, y se hizo aquel milagro y aquella maravilla gloriosa de parte de Dios. Pero entonces, cuando el criado le dice, volviendo al punto, ¿verdad?, le dice a Naamán el sirio, le dice: ¿verdad?, si te hubiera pedido algo muy importante, muy fuerte, muy difícil, ¿no lo hubieras hecho? Sí, sabes que sí lo hubiera hecho. Y pidiéndote algo tan sencillo, ¿por qué no lo haces? Sabes que tienes razón, voy a hacer lo que me cuesta. Fue y se metió 7 veces. Y dice que fue limpio al instante, y su piel fue como la de un bebé, limpia, especial. Salió rejuvenecido literalmente. Esas sí fueron aguas milagrosas, por así decirlo. Que las aguas no fueron las milagrosas, sino el milagroso es el Dios de los cielos que hace el milagro maravilloso. Entonces aquel hombre, ¿verdad?, se regocijó y dijo: estuve a un puntito así de perder mi bendición. Todo por mi arrogancia, todo por mi soberbia, todo por mis ideas, todo por mis conceptos, todo por no ser sensible, obediente, y no entender que Dios, el Dios de Israel, no necesita pompa, ni homenaje, ni elocuencia para obrar. Él lo único que pide es obediencia y humillación delante de Él, haciendo lo que Él nos dice, lo que Él nos pide, y Él se encarga de lo demás. Él se encarga de lo demás. Pero vuelve la pregunta. La Escritura dice:
Muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. O sea, esto era una realidad que estaba diciendo el Señor, era una verdad. Había un montón de leprosos en Israel y acá está un leproso en Siria. Los sirios prácticamente eran enemigos del pueblo de Israel. Le hacían guerra constantemente. Miramos lo que pasó con el mismo profeta Eliseo, ¿verdad? En Segunda de Reyes, cuando van y rodean la ciudad para atrapar al profeta y buscar matarlo y buscar hacer todo aquello, ¿verdad? Miramos precisamente todo lo que deseaban hacer y cómo por mano de Dios el profeta habló palabra y quedaron todos ciegos al instante, al grado que necesitaron que los llevara de la mano, los guiara y los llevó a los pies del rey de Israel. El rey de Israel dijo: los mato, tú mata a los que tú atrapes, tú mata a los que tú conquistes, pero estos no los conquistaste tú, así que se van de regreso a Siria, les perdono la vida. Entonces miramos realmente a quién fue, a quien sanó de la lepra, a un enemigo del pueblo de Dios, a un general que, por así decirlo, mataba a israelitas, al ejército de Israel, con emboscadas, porque era una táctica tremenda que tenían de tenderles emboscadas para matarlos, acabar con ellos. Y Dios libró al pueblo de Israel, al ejército de Israel, muchas veces por medio de precisamente del profeta Eliseo, que descubría los secretos del rey. Pero el punto es cómo Dios elige a Naamán para sanarlo. Parece irónico, parece controversial. ¿Cómo vas a elegirlo a él, Señor? Elige a alguno de estos israelitas, al que sea, al más pobre, al más necesitado, al más obediente, al que tenga más fe, al que tú quieras, pero a un israelita, no a este sirio, no a este general de Siria. Pero repito, Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. Y Él es Dios. ¿Por qué lo hizo con el sirio Naamán? Porque Él es Dios y solo Él sabe el plan que tenía. Desde ahí Naamán se convirtió en un creyente, en un adorador del pueblo de Israel. Y ahora el Dios de Israel fue su Dios. Ahora cambió ya su corazón. Dios trató con él. Dios hizo una obra maravillosa. Quizás ese era el plan de Dios. Quizás ese era el propósito de Dios. Quizás eso era. Entendemos que, en resumen de cuentas, Dios quiso trabajar de esa manera. Pero pregunta el Señor: ¿y por qué sanó a ese leproso y no sanó al montón de leprosos que había en Israel? No sabemos. No sabemos. El punto es: ¿qué pasa cuando Dios hace un milagro en una vida y no hace el milagro en otras vidas? ¿Qué pasa cuando miramos y se escucha la fama y el testimonio? ¡Wow! Lo que Dios hizo con aquella persona. Y escuchamos, ¿y a quién no le gusta escuchar grandes testimonios? A todos nos gusta, ¿verdad? Y escuchamos de toda clase de testimonios, desde brujos metidos en lo más bajo de las tinieblas, y cómo Dios hace milagros extraordinarios y los convierte en siervos poderosos de Dios. Desde enfermos, desahuciados de las peores enfermedades, como Dios los levanta. Desde situaciones de cada caso y de cada tipo, de diferente forma, como Dios hace cosas extraordinarias, hasta levantar de los muertos y hacer tantas cosas. Locos que están completamente en el manicomio, perdidos y desahuciados, y de allá los levanta el Señor y los convierte en predicadores de su palabra, los convierte en siervos suyos, los convierte en hombres de Dios. Dios hace cosas maravillosas. Pero repito, por una maravilla, por un milagro que hace en una persona, ¿por qué lo hizo en él y por qué no lo hizo en estos otros 20, 50, 100, 500 o 1000 que están en la misma necesidad y que creen en el mismo Dios y que adoran al mismo Dios? ¿Sí me explico? Porque en este caso pone un ejemplo aún más drástico, porque pone el ejemplo de un hombre que no adoraba al Dios de Israel, Naamán el sirio. ¿Acaso era un creyente en Dios? No. ¿Lo fue después de lo que Dios hizo en él? ¿Pero lo era antes? No.
era un enemigo. ¿Acaso él tenía una fe tremenda para confiar en Dios? No quiso obedecer lo más sencillo que le pidió el profeta, hasta que lo convenció el siervo y fue y lo hizo. O sea, no miramos que esas fueran los factores por los que realmente Dios, ¿verdad?, hizo el milagro en Amán. No porque tenía una gran fe y los otros leprosos de Israel no tenían fe. No porque le pidió a Dios con todo su corazón. Quizás ni siquiera pasó eso. Usó sus influencias. Yo soy un hombre poderoso, voy a escribir cartas al rey de Israel y voy a demandar que me reciba el profeta y que me sane, que me tome como un caso muy especial. Él quiso usar sus influencias políticas y no una fe genuina en el Dios de Israel. Y Dios terminó haciendo un milagro en él. Y no lo hizo, repito, en todos los otros leprosos que había en Israel. ¿Por qué? Cuando lleguemos a su gloria le preguntamos y ahí vamos a tener la respuesta. Amén. Mientras tanto nos toca confiar en el Señor, nos toca depender del Señor y seguir adelante con el Señor. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Nosotros podemos pedirle a Dios milagros. Y si en su maravillosa bondad y amor, en su maravillosa misericordia, Él decide hacer ese milagro, gloria a su santo nombre. Él tiene el poder para hacerlo y Él sigue haciendo milagros. Pero si Él elige no hacer ese milagro, hará otro tipo de milagro. Pregunto, ¿cuál es un milagro más grande? El del hombre a quien Dios le da lo que necesita y así se convierte en un creyente y así comienza a caminar con Dios, o del hombre a quien Dios aparentemente no le da lo que necesita, pero le da la fuerza para seguir caminando, confiando, amando y sirviendo a ese Dios en que ha creído, a ese Dios en quien ha creído. ¿Cuál es un milagro más extraordinario? Es más grande el milagro de aquel que sin recibir lo que necesita sirve a Dios, ama a Dios, camina con Dios y adora a Dios, aún sin recibir lo que aparentemente necesita, que el que tiene que recibir lo que necesita para poder creer. Y si no me das lo que necesito, entonces a lo mejor ni creo, a lo mejor creo que es un fraude, que es una farsa y que ni siquiera existe Dios. Porque hay gente así, hay gente así. Pero bienaventurado no es el que necesita ver para creer. Bienaventurado es el que sin ver puede creer en el Dios todopoderoso, que es real, que es auténtico, que es genuino, que es verdadero, que es maravilloso, que nos ama, que tiene cuidado de nuestra vida, con milagro o sin milagro. Dependemos de Dios, no de los milagros que Dios pueda hacer, sino de Dios y su soberana voluntad se cumplirá en nuestra vida y estaremos contentos cuando confiamos en Él. Pongámonos de pie, vamos a hablar con el Señor.